tardes. Gracias a todos por su presencia. Gracias a la directora del Archivo Histórico Provincial por cursarme esta invitación para estar hoy aquí. Y una expresión para empezar de mi contento por reencontrarme con Eduardo Ibarra Mencos en esta mesa, que fuimos compañeros de muchas tardes mías y mañanas de investigación cuando yo empecé hace 20 años. Hace ya más de 20 años, sí, trabajando con documentos de la casa que van a ser el fundamento de mi intervención en la sesión de hoy. Yo lo que voy a hacer es hablar de la familia Ibarra, una familia que unió un gran protagonismo económico con también una presencia pública e incluso política muy importante en la época de la Restauración en Sevilla, todo el último tercio del siglo XIX y primer tercio del siglo XX. Probablemente los descendientes de la familia Ibarra que están por aquí conocen, ¿no?, de la importancia de su familia, pero quizá algunos no tan señaladamente como creo que se puede afirmar, sobre todo en algunas de sus generaciones que cumplieron un papel muy llamativo, muy especial, muy dinámico en varias de las esferas de la vida pública sevillana. Es una familia que se instaló en Sevilla con José María Ibarra Gutiérrez de Caviedes en 1842, como ha comentado Eduardo Ibarra Mencos. Volveremos ahora sobre él, pero que luego estas fotos son las dos del archivo privado de la familia Ibarra, que luego se extendió a través de la segunda generación, los hermanos Ibarra González. Hablaré también sobre ellos. Son, lo digo ya, mi generación preferida porque llegué a conocerlos a través de su correspondencia privada, casi como si fueran miembros de mi propia familia, después de muchos años de trabajar en ese bien cuidado archivo que Eduardo Ibarra Hidalgo reunió en su casa. Y, bueno, una tercera generación que es en la que ha centrado más, ya no pongo fotos concretas de personas porque hubo una expansión generacional enorme, pero es en la que ha centrado más Eduardo Ibarra Mencos su intervención entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Lo que yo quiero hacer es recorrer un poco la historia de esta familia al hilo de registros documentales que son de diverso origen. Yo no trabajé directamente los fondos que se han incorporado al Archivo Histórico Provincial de la Naviera, pero sí otro tipo de fondos y señaladamente, como he dicho, la documentación privada que custodió, recogió y me permitió ver con esa mezcla tan característica suya de gran generosidad intelectual y mucha modestia, por otra parte, que tuvo Eduardo Ibarra Hidalgo, al cual pues aprovecho para expresar aquí un reconocimiento público que ya lo hice hace muchos años, pero muy sentido. Quería empezar la historia de esta familia comentando esta idea de la casa, porque todos los miembros del grupo en la época que yo lo estudié, de finales del 19, comienzos del 20, y también la opinión que observaba desde fuera el comportamiento de esta familia, utilizaba mucho el término casa para referirse a la actuación, a la presencia pública de los Ibarra, uniendo en este término un entramado familiar y empresarial que realmente estaba muy, muy fundido. En esa fusión y en esta casa, desde luego, la figura primera, fundamental, fue vuelvo a llamarle Eduardo por mi tendencia a identificar los Ibarra con mis más conocidos Eduardo Ibarra Hidalgo y Mencos, José María Ibarra Gutiérrez de Caviedes, que había venido a Sevilla desde su Bilbao natal por negocios mercantiles y se acabó instalando en esta ciudad tras su matrimonio, y aquí supo compaginar pues un patrimonio en parte personal, en parte familiar, pero con un gran dinamismo que empezó por la creación de la Compañía Vasco-Andaluza de Transportes Marítimos, el origen de la sociedad naviera de la que Eduardo nos ha hablado, y compaginó este negocio mercantil, primero muy reducido de dimensiones, pero pronto muy fructífero, con otro tipo de actividades agrícolas, mineras, de las que comentaré ahora brevemente. Siempre mantuvo la vinculación con su familia vasca y con aquel entramado económico y empresarial, pero se implicó muchísimo en la vida de Sevilla, a tal punto de que cuando fue alcalde pues tuvo actividades o iniciativas tan conocidas como la que ha mencionado también Eduardo, de iniciar la Feria de Ganados que daría lugar a la Feria de Abril. Y
se convirtió en el valedor principal de la restauración borbónica a través del partido de Cánovas. Aquí tienen una caricatura de Cánovas y Sagasta, ¿no? Pues del partido que alternó con el partido de Sagasta. El de Sagasta era el liberal, el de Cánovas el conservador. Se convirtió en el valedor fundamental en Sevilla del partido conservador de Cánovas. La siguiente generación, la de los hermanos Ibarra González, realmente yo creo que en esta época es en la que la familia adquirió y la empresa adquirió su estructura, que luego ya le daría modelo a las siguientes generaciones. Los más conocidos en la vida pública sevillana fueron Eduardo y Tomás, Eduardo Ibarra González y Tomás Ibarra González, porque ellos fueron los que se dedicaron más a la actividad política. Fueron presidentes sucesivamente del Partido Conservador Sevillano. Sus hermanos más jóvenes apoyaron con frecuencia la actividad, pero se dedicaron sobre todo la actividad política, pero se dedicaron sobre todo a, diríamos, el entramado empresarial. La tercera generación, ya Ibarra Menchacatorre, Ibarra Lasso de la Vega, Ibarra Osborne, Ibarra Gómez Rull e Ibarra Llorente, protagonizaron esos difíciles años en los que ha centrado su intervención Eduardo Ibarra entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial. A pesar de esta multiplicación generacional, el apellido Ibarra siempre se usó genéricamente en Sevilla durante el último tercio del XIX y las 3 primeras décadas del siglo XX, porque aunque fuera uno u otro el miembro que tenía protagonismo público más político, como Eduardo o como Tomás, en general se atribuye al conjunto de la familia sus acciones. Traía un ejemplo de un periódico de 1893, perdón, porque veo que ha desaparecido sobre la foto de fondo, ha desaparecido impreso esto depende de la versión que he utilizado, sí, está en blanco y no se ve bien. Voy a ver, sí, lo pueden ver un poco, ¿no? El periódico El Universal de 1893 decía, para hablar de la candidatura electoral como diputado de Eduardo Ibarra, decía que llevar el nombre de la Casa Ibarra es mucho. Una casa de crédito, rica, emprendedora, conocida en toda España, donde el trabajo continuo de sus dueños les hace acreedores de la estimación pública. Es decir, no eran personas individuales, sino un colectivo. Este sentido colectivo se fue fraguando desde mediados del siglo XIX a través de una red de relaciones familiares que, como dije al principio, se solapaba y se combinaba con las relaciones empresariales y otro tipo de vínculos. Vuelvo al modo presentación, discúlpeme que a veces esto de utilizar distintas versiones va jugando malas pasadas, distintas versiones, ¿verdad, Amparo? Que pregunté sobre cuál teníais aquí. Esta es una foto muy deteriorada, pero una fiesta dentro de la Casa Ibarra. Me servía para comentar cómo desde la instalación de José María Ibarra Gutiérrez de Caviedes en Sevilla y con la siguiente generación de hermanos Ibarra González, hubo una vinculación muy directa a través de enlaces matrimoniales con distintas familias de la burguesía agrícola y en general de las élites económicas sevillanas, creando un entramado en el que muchas veces iban en paralelo las relaciones de consanguinidad, de matrimonio, con las relaciones económicas, en un tipo de concepto de empresa familiar muy característica de la época, no solo de los Ibarra, pero los Ibarra son muy representativas de esta forma de familia-empresa. Lo que fue realmente peculiar de los Ibarra a finales del XIX y comienzos del XX fue su mentalidad económica, su comportamiento económico, que yo he podido deducir a través de la correspondencia privada. Una correspondencia entre padre e hijos o entre los 5 hermanos, en las cuales se ve cómo combinaban con mucho acierto una capacidad de asumir riesgos empresariales, pero también un sentido muy práctico, muy realista de hasta dónde llegar con ese riesgo, una dedicación personal y constante a las labores cotidianas de la gestión de las empresas. No es que no supieran delegar, pero sí que ellos tenían un sentido de responsabilidad directo, personal. Siempre muy interesados en conocer los mercados, explorarlos, conocerlos, para valorar cómo las nuevas iniciativas, que ahora comentaré, de algunos productos podían tener éxito o no.
y, bueno, también en última instancia su disposición a defender colectivamente, ya fuera en agrupación con otros empresarios o ya fuera políticamente, los intereses económicos que consideraban legítimos. Todo eso refleja una mentalidad empresarial que fue muy exitosa porque permitió a los hermanos Ibarra González gestionar sus empresas indivisamente, colectivamente, y heredar este patrimonio común a la siguiente generación. De esas empresas, la naviera fue desde luego el mayor activo del grupo. La naviera, de la que ha hablado ya Eduardo, fue ampliando constantemente su capacidad de flota a lo largo del último tercio del siglo XIX y la primera década del siglo XX, en torno a la Primera Guerra Mundial. Su alcance geográfico se extendió del Mediterráneo español al Mediterráneo francés, la costa cantábrica, Inglaterra, el Báltico, pero también América, como él mismo ha citado. Y su política durante estos felices años, hasta llegar la crisis de los 20, pues se caracterizó por una negociación con los competidores muy inteligente y una búsqueda cuidadosa de mercados, como he dicho. Realmente la guerra civil, Eduardo lo ha expuesto muy bien, supuso el práctico hundimiento de casi toda la flota. Pero no fue esta la única empresa organizada por José María Ibarra Gutiérrez de Cabiede, legada a la generación de los Ibarra González y que luego ellos a su vez legarían a la tercera generación. Hijos de José María Ibarra, luego Hijos de Ibarra, fue la empresa organizada para la explotación conjunta de las fincas agrícolas, aproximadamente unas 2.500 hectáreas de olivar y otro tipo de tierras de labor, que se explotaron conjuntamente durante bastante tiempo y que en parte se dedicaron a la producción de vino y de aceite. Un aceite que a partir de 1913, con la creación de una fábrica dedicada a ser refinado, se comercializó con el nombre, como pueden ver en esta antigua lata, ¿no?, de Ibarra. Un nombre que empezó a ser muy familiar en muchos puertos, no solo españoles, sino también americanos, cuando llegaban no solo la naviera, los barcos, sino productos que, como el aceite o las aceitunas aderezadas, otro tipo de productos subsidiarios del aceite, pues extendían el nombre comercial de Ibarra. Sin quedarse en ello, hay también una compañía, la Hispalense, que se fundó para ocuparse de los negocios o las inversiones en minas, en la zona de Huelva, en la zona cuprífera de Huelva. José María Ibarra Gutiérrez de Caviedes había comprado algunos territorios mineros y la siguiente generación continuó invirtiendo o preparando algunas minas para luego venderlas a su vez. La Hispalense se encargó de este tipo de sector muy pujante a finales del siglo XIX. La evidente capacidad de diversificar sus inversiones y sus negocios, que se refleja en este comportamiento que estoy comentando, les llevó también a la Casa Ibarra a incorporarse o a integrarse en distintas actividades financieras. Fueron comisionados de algunos bancos nacionales, como el Banco Hipotecario aquí en Sevilla, o como el Banco Hispano Colonial, y estuvieron muy imbricados en iniciativas de bancos locales, como el Banco de Andalucía o en la sucursal sevillana del Banco de España. Todas estas sociedades económicas, insisto, se gestionaban con un sentido muy familiar, desde lo que se llamaba el escritorio, que es ya bastante expresivo, ¿no?, el término, porque estuvo instalado en la vivienda familiar, en la casa grande de los Ibarra, hasta muy tarde, hasta 1927, en las oficinas. Esta foto es un truco, perdón, debo decirlo. El PowerPoint a veces lleva a utilizar trucos, no es. Veo que los miembros de la familia intentan indagar si esto es dentro del escritorio, no lo es. Es una oficina de finales del XIX que he utilizado para ilustrar esta idea del escritorio imbricado, unido a la estructura de la vivienda familiar, porque, como digo, estuvo mucho tiempo en la gran casa paterna y es muy expresivo de cómo la familia unía su vida cotidiana con la gestión día a día de sus empresas. Porque además esta casa grande de Ibarra dibuja una especie de geografía de la familia en la ciudad. Por supuesto, la casa de la familia, aquí traigo algunas fotos que algunos reconocerán. La casa de la familia quedó
para el primogénito a partir de su matrimonio y sus hijos, pero muchos de los hermanos tardaron en salir y cuando salieron se compraron casas cercanas en un estrecho triángulo en pleno centro sevillano entre las calles San José, Toquero, Fabiola, que son de donde proceden algunas de estas imágenes y que todavía son casas que se pueden visitar o ver en este estado más antiguo, que muy bien conservadas que aquí tienen. Esto era habitual en otros sitios de España y en otras familias de la burguesía, mantener este sentido de la familia, ¿no? La familia que vivía en la gran casa, no solo el núcleo de un matrimonio y sus hijos, sino también quizá pues otros hermanos, cuñados, primos, parientes en visita, hijos de empresarios, amigos que venían a aprender cómo se gestionaban las cosas desde la naviera Ibarra en el escritorio, ahijados que estaban de paso, o por supuesto un amplio servicio doméstico, en una especie de familia extensa, un gran paraguas familiar que bueno, fue muy característico en general de la sociedad española a finales del XIX, comienzos del XX, cuando todavía además no existía ningún tipo de estructura estatal o pública protectora, ¿no? Todos los familiares, amigos, conocidos, clientes, protegidos en situación difícil, pues sabían que en este entorno podían encontrar un paraguas protector, buscando o pidiendo un puesto pequeño de trabajo, una ayuda, un traslado. Eso ya digo que practicó la familia Ibarra y que se puede casi materializar en esta geografía, era general a otros grupos de la burguesía empresarial, no solo sevillana sino española, durante todo el XIX y primera parte del XX. Lo que fue peculiar de los Ibarra en Sevilla en esta época fue el salto incluso a la arena política en ese sistema de la Restauración que conjugó el turno del Partido Liberal con el Partido Conservador. Aquí tienen una imagen también tomada del archivo histórico, del archivo privado de la familia Ibarra, en la que está el comité del Partido Conservador sevillano, Eduardo Ibarra, junto a Eduardo Dato, en el centro justo de la imagen, porque como anticipé, fueron diríamos los enlaces fundamentales, los hermanos Tomás y Eduardo Ibarra González, los enlaces fundamentales de Cánovas y luego Dato con la política sevillana en este espectro del Partido Conservador. Ellos no se limitaron a ocupar cargos importantes como el de la alcaldía en el Ayuntamiento de Sevilla o cargos en la Diputación Provincial, sino que dieron el paso a la alta política, ¿no? Ocupando puestos en el Congreso de los Diputados, en el Senado, contribuyendo al entramado del Partido Conservador a escala nacional, a escala española, durante la última década del siglo XIX y la primera década del siglo XX. Con la crisis de la Segunda República, la familia Ibarra da un paso atrás en esta postura política más activa, pero para mí en su tiempo fue importante preguntarme por qué durante la Restauración sí que habían estado en esa primera fila de la política, cuando otras familias de la burguesía sevillana, incluso con más patrimonio, se habían quedado en un más cómodo segundo plano, ¿no?, de la presencia pública. Y encontré que, un peculiar sentido de la responsabilidad a la hora de funcionar como representantes de la élite económica provincial sevillana con la que tenían muchas relaciones, que se denota en sus cartas y sus correspondencias privadas. A veces se irritan por cierta pasividad de otros grupos, por ejemplo, empresariales sevillanos, que si pasa algo malo no hacen nada. Esa irritación porque no haya la misma actitud activa que ellos se demandaban en el escritorio privado de sus empresas, pues la demandaban en un nivel superior, en una esfera más pública, que les lleva a incluso a comprometerse en la arena política. Y en ese compromiso, pues la naviera fue un puntal importante, porque ellos eran conocidos en toda España también por este tipo de negocios y por las implicaciones políticas de la naviera.
políticas en el sentido de públicas, una flota mercante importante, poderosa, como ha dicho Eduardo Ibarra, muy moderna, que podía y de hecho ejerció en algunos momentos servicios públicos. Por eso, para terminar este rapidísimo recorrido, pues yo lo que quiero es felicitarnos colectivamente a la sociedad sevillana y a las instituciones culturales a los que tenemos algún papel en ello por esta incorporación de un fondo documental tan valioso que se podrá estudiar en el futuro con detenimiento, como es el archivo de la empresa naviera Ibarra, porque aunque yo, insisto, no lo trabajé directamente como fondo empresarial en su momento, sí que tuve que tener muy en cuenta el papel de esta empresa en el conjunto del entramado de los intereses de la familia Ibarra, y en todo caso tuve ocasión de disfrutar de muy primera mano, de muy primera, en mi propia carne, la generosidad a través de Eduardo Ibarra Hidalgo, pues de una familia que está dispuesta a que sus papeles sean asunto que interese a los historiadores y que no haya un sentimiento de hurtar a la mirada pública lo que son comportamientos que deben explicarse en el contexto de un tiempo histórico, y por el contrario lo que puede traer pues es el reconocimiento de una actitud que bueno, si fue generosa en el pasado, yo creo que todavía es más generosa en el presente, aunque ya no sea una familia tan activa en ciertos niveles económicos, pero creo que estos rasgos culturales de colaboración, de poner a disposición de instituciones públicas su patrimonio, a mí al menos me resulta más valioso que otros rasgos de apoyo económicos a la sociedad sevillana que los hubo en el pasado. Por eso, gracias, Eduardo, y les recuerdo emocionado a tu padre, que estaría felicísimo desde luego. Muchas gracias, María. María Sierra, muchas gracias por tu intervención. Creo que con muchísimo conocimiento por tu trabajo de investigación durante bastantes años en este fondo familiar, te ha permitido esbozarnos de esa forma tan sintética y tan clara todo este pasado de los inicios de esta familia como empresaria y como familia vinculada a la política y a la sociedad sevillana y de España. Muchas gracias a todos. Yo creo que se nos han quedado muchos de los que estamos aquí asistiendo abiertas las ganas de saber un poco más, porque yo creo que ahora es la oportunidad de que los estudiosos de la historia de los distintos periodos que abarca este riquísimo fondo documental pues puedan acceder a estos documentos y ampliar toda esta información que todavía es posible sacar de estos archivos. Os invito a conocer las muestras que hemos colocado en la vitrina. Hemos puesto el primer libro de la Junta que dio lugar a la creación de la compañía Ibarra. Es la primera acta, está abierto por la primera hoja del libro, que recoge la primera acta fundacional de la compañía de 1881. Y ese libro lo hemos acompañado con otro ejemplo muy característico de la naviera. Es un libro diario de navegación dentro de los documentos oficiales que cualquier nave tenía que llevar. Era el libro diario que recogía el capitán las anotaciones que le pasaban los oficiales que habían estado de guardia durante una jornada, y el capitán obligatoriamente anotaba todas las incidencias en ese libro. Son informaciones que permitirán un estudio evolutivo por ejemplo, de movimientos de población, o porque ahí se recogen incluso nacimientos o defunciones que se producían en una trayectoria, en un viaje. Pero también recogen la pequeña historia, la anécdota, la desgracia, porque en una
En un tránsito en el mar pasan muchos accidentes y en fin, nos permitirá conocer desde muchos puntos de vista nuestro pasado. Tenemos incluso investigadores que ya nos han llamado para realizar consultas que ni siquiera podríamos en un primer momento sospechar que podían sacarse información de fondos de una naviera, pero de hecho pueden que lo sepan, que lo saquen. Hay un investigador pendiente de que pongamos en consulta porque está haciendo una tesis sobre el telégrafo sin cable. Es un ingeniero y está estudiando el invento de Marconi y toda su evolución, y ha contactado con archivos de distintas navieras y tiene pendiente, por ejemplo, la consulta de este fondo. En fin, hay una investigadora que estaba ya consultándolo cuando estaba en Menéndez Pelayo, consultando los libros contables, porque como empresa del siglo XIX se regía por la normativa mercantil de entonces, que obligaba a llevar unos libros contables, los libros mayores, estos libros enormes, los libros diarios, en donde se iban haciendo los apuntes diarios de toda la contabilidad. Pues todo eso sirve para la historia de la economía, historia de la contabilidad, en fin, una información riquísima que ahí va a estar disponible. No continúo y creo que ha sido bastante satisfactorio para todos. Le doy las gracias a los dos ponentes, a Eduardo Ibarra, gracias por la intervención y gracias por tu colaboración en nombre de la familia, por haber decidido depositar los fondos de la compañía. Y a María Sierra, pues igualmente, muchas gracias por haberte prestado a intervenir y mostrarnos toda la información que nos has aportado. Muchas gracias a todos. Y nada más. Muchas gracias por venir. Y la próxima conferencia será para el mes de diciembre y va a ser también la última de este ciclo de conferencias y estará dedicada a los fondos documentales y la literatura, la novela histórica. Venga, muchas gracias a todos.